Buenos días, hermanos. Que tengan un bonito domingo. Mira, el día de hoy quiero hablar acerca de Noé, pero más que de Noé, quiero hablar de los días de Noé. Y si ves aquí en la parte de atrás, esta es una réplica del arca de Noé. Se construyó en Kentucky. Es un museo. Es muy interesante todas las cosas que enseñan en este lugar. Espero que algún día pues tengamos la oportunidad todos, ¿verdad?, de ir a conocer este lugar. Pero mira, de lo que quiero hablar no es tanto de Noé, aunque sí lo voy a mencionar. Lo más importante es pues las señales, ¿verdad?, de los días de Noé y por qué los días de Noé son relevantes para nosotros. Acuérdate que la Biblia hace una comparación de los días de Noé y pues lo importante es que estemos preparados, ¿verdad?, para estos tiempos. Yo sé que ahorita por la época de la pandemia hay muchos pastores, muchos predicadores, pues que se la pasan hablando del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y la verdad es que yo he escuchado acerca de la venida de Jesús y del fin del tiempo desde que yo era un niño. Y yo como niño que iba a la iglesia, pues ya sabes, un niño pues tiene pensamientos egoístas y yo lo que pensaba es, no, yo no quiero que venga todavía, pues sí quiero, pero que me deje, que me dé chance de crecer, de tener mi familia, de tener mi casa, ¿verdad?, de hacer mi vida. Esto yo lo pensaba como niño, ¿no? Y había un poco de temor, ¿no?, de este tiempo en que Jesús fuera a regresar. Pero la verdad es que más que temor, debería de haber alegría en nuestros corazones de pensar que Jesús va a regresar. Es una gloriosa segunda venida. Pero muchas cosas deben de pasar antes de que Jesús pueda regresar. Una de estas es pues que tenemos que predicar el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. Pero no quiero hablar de evangelización el día de hoy a nivel mundial. De lo que sí quiero hablar es de que estemos preparados y que reconozcamos los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, porque sí, en la época de Jesús, para acá en estos 2000 años, pues hemos visto muchas de las señales que él ha mencionado acerca de los terremotos que habla la Biblia, acerca de las plagas, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que la generación que estamos viviendo tú y yo el día de hoy, estos tiempos, nosotros hemos visto más del cumplimiento de lo que habla la Biblia, de que debe de cumplirse, de lo que ninguna otra generación anterior ha visto. Y ahorita voy a hablar acerca de estas señales, a qué me refiero. Pero si vemos lo que dijo Jesús acerca de nuestra generación en Mateo 24, 33 al 34, dice así también: vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, una vez que estas señales hayan comenzado, ya no se van a detener hasta que todo se cumpla en esa generación. Entonces, es importante considerar cuáles son estos eventos y si realmente estamos preparados para esa segunda venida de Jesús. Mira, hay mucha gente que no le gusta pensar en esas cosas, ¿verdad? Que le gusta pensar que la vida va a continuar sin parar, que no es tan relevante, que no les va a tocar verlo, pero la verdad es que sí podemos darle el tiempo a muchas cosas, pero lo más importante es que estemos preparados para recibir a nuestro Señor, para tener un encuentro con Él, para verlo regresar en las nubes, como dice la palabra de Dios. Y mira, aquí hay una comparación que hace la Biblia con los tiempos de Noé. Ahorita vamos a ver estas señales de las que estoy hablando. En Mateo 24, 37 a 39, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras fuertes, ¿verdad? Cada quien viviendo su vida sin importarle los planes de Dios. Y lo compara con los días de Noé, que así también va a ser cuando Jesús regrese. Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, ya cuando era demasiado tarde. Entonces, a los días de Noé, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando está hablando acerca de los días de Noé? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la señal de los días de Noé en nuestra generación?
Y aquí hay dos preguntas que necesitamos responder. La primera es, ¿será posible que nuestra generación se parezca a la generación de los días de Noé? Y segundo, ¿hay alguna evidencia de que nuestra generación realmente sea como lo fue la generación en los días de Noé? En Génesis 6, yo creo que encontramos por lo menos 7 similaridades que pueden comparar nuestra generación con la generación de Noé. Mira, el número 1 es que hubo una explosión en el desarrollo, no iba a decir habitacional, pero no es tanto habitacional, sino poblacional. ¿Sí? Hubo un desarrollo poblacional, dice en Génesis 6.1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Entonces, aquí la primer similitud que encontramos es que pues hubo un crecimiento en la población. Mira, no hay nada malo en que la población crezca, ¿verdad? Esa es una de las cosas que podemos pensar, pues no tiene nada de malo que la población crezca. No, pero mira, quiero mostrarte esta gráfica y por qué es que se compara con nosotros. Mira, si puedes ver esta gráfica, aquí estamos viendo la población mundial desde Alejandro Magno, ¿sí? Desde antes del nacimiento de Jesucristo. Y vemos, pues, qué población había. Mira, había menos de 200 millones de personas a nivel mundial, ¿sí? Y luego después vemos cómo va subiendo en la época de Jesucristo, ya se acercaba a los 200 millones, ¿verdad? En el año 1000, con la época de las cruzadas, mira, estábamos como en 400 millones a nivel mundial. Si continuamos viendo la gráfica, en 1750, cuando comenzó la revolución industrial, estábamos cercanos a los 1000 millones. ¿Sí? Y fíjate, para el año 2000 ya pasábamos los 6,000 millones. Si tú ves esta gráfica, tiene una curva exponencial, el crecimiento ha sido exponencial. Eso fue en el año 2000. Fíjate, ahorita la estimación que se tiene para el cierre del 2020 es que vamos a ver 7,700 millones de personas. Entonces, si queremos ver cómo crece la población mundial, así como en la época de Noé, que comenzaron a multiplicarse, pues encontramos la primera similitud. En toda la época histórica que tenemos registro después del Arca de Noé, nunca había habido un crecimiento tan grande de la población a nivel mundial. Y no tiene nada de malo, no estoy en contra del crecimiento de la población. Después de todo, Dios dijo que creciéramos y nos multiplicáramos, ¿no? Por toda la faz de la tierra. Entonces, no es que tenga en sí algo malo, ¿verdad? Lo que pasa es de que en la época de Noé es una similitud, o sea, ellos tuvieron una gran explosión demográfica, ¿verdad? Crecieron, y ¿sabes qué es lo que pasa cuando hay una explosión demográfica? Lo que pasa es que también los problemas crecen, ¿sí? Y desde cualquier punto de vista, logístico, de alimento. Por eso es que comemos tanta comida chatarra el día de hoy, ¿verdad? Porque si todos quisiéramos comer sano, la verdad es que no nos alcanzaría. No nos alcanza la comida sana. Me acuerdo de una persona que se quejaba y hasta hicieron unos memes y decían, es que comer una ensalada, hermano, me cuesta, si la quiero comprar en algún lugar, una ensalada me cuesta 100 pesos, ¿verdad? Con su lechuguita y toda sana, ¿verdad? Y una hamburguesa me cuesta 40. Me cuesta 40 pesos y hasta trae carne. Pues sí, pero una es muy sana y la otra no tanto, ¿verdad? Entonces nos encontramos con muchos problemas. Cuando hay un crecimiento poblacional, pues hasta pareciera fuera de control, pues lo que va a hacer es que también vamos a tener problemas fuera de control. Y uno de ellos es la alimentación. Mira, por eso es que luego cuando compramos quesos, pues resulta que ya ni están hechos con leche. El arroz hasta parece que lo hicieron con plástico, nos da muchas comidas plastificadas, pero ese es nada más uno de los problemas. Hay problemas de salud, de educación, lo que tú quieras. Entonces son retos. Y no estoy hablando en contra del crecimiento de los países. De lo que estoy hablando es de que en el tiempo de Noé
había un gran crecimiento demográfico, así como lo tenemos el día de hoy. Entonces, esa es la primer similitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La segunda similitud que podemos encontrar es que hubo un incremento en la maldad y que por lo tanto trajo un juicio mundial. Fíjate, este juicio que hizo Dios fue sobre toda la tierra, no fue sobre una nación, no fue sobre una persona. Entonces, vemos también esta similitud con los tiempos de Noé, que iba incrementándose el pecado. Y la verdad es que es algo que podemos ver nosotros como hijos de Dios, que cada vez se aumenta más el pecado, cada vez hay más leyes que no van a favor de la Biblia. Cada vez somos más tolerantes, incluso en las iglesias, ¿eh? Cada vez somos más tolerantes ante los pecados del mundo, porque pues todo el mundo los hace. Entonces, como que nos empezamos a hacer de la vista gorda, ¿verdad? Y quien no se hace de la vista gorda, pues le dicen religioso, se le dice retrógrada, lleno de odio, todo lo que las frases que tú has oído. Pero yo lo que encuentro en mi Biblia es que Dios no cambia. O sea, nosotros sí podemos adaptarnos a una sociedad, pero la verdad es que Dios no cambia. Él permanece igual y nosotros también deberíamos de permanecer constantes con nuestra base en la Biblia, sin importar lo que piense la generación malvada, podríamos decir. Porque sí, cada vez te has dado cuenta que las iglesias nos tachan más de intolerantes, que debemos de tolerar y admitir pecados en la iglesia, porque todos somos pecadores, ¿no? Esa es la base con la que se fomenta cambios en la manera de comportarse de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros, en lugar de estar buscando adaptar la iglesia al mundo, deberíamos estar igual que Noé, predicando justicia, aunque no te hagan caso. Pero fíjate, no ha llegado el tiempo en que la gente no hace caso. Tú predica y vas a ver que la gente se arrepiente. Estamos todavía en un tiempo en el que podemos predicar la palabra de Dios, que hay gente que está siendo salva, que aún no hemos predicado a toda la gente del mundo. Hay muchos lugares en el mundo que todavía no han escuchado del amor de Dios. Hay lugares donde está prohibido predicar el evangelio. Y en los crecimientos poblacionales, precisamente esas son las zonas que tienen mayor crecimiento, por curioso que esto pueda parecer. Pero vamos, Dios nos va a ayudar para predicarle a estas personas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que decíamos que había similitudes es en el crecimiento de la maldad. Miren, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio de sus pensamientos de corazón de ellos era continuo solamente el mal. Mira, yo estoy convencido que tú puedes ver esto, que realmente la maldad sí está aumentando. Y cuando la maldad está aumentando y hay cada vez menos gente con temor de Dios que alce la voz y que diga esto está mal y que se oponga, porque hermanos sí tenemos que alzar nuestra voz, ¿verdad? Si no, ¿por qué nos quejamos de una sociedad alejada de Dios y nunca hicimos nada para que eso cambiara? Sí, yo sé que está en las manos de Dios, pero tú eres el método favorito de Dios. Si Dios va a hacer algo en tu colonia, lo va a hacer a través de ti. ¿Sí? Si a un lado de tu casa quieren abrir un centro de perdición, pues oponte. ¿Sí? Si en tu colonia lo quieren hacer, oponte. No te quedes de la vista gorda. Acuérdate que tú eres el método favorito de Dios. ¿Sabes por qué la maldad se ha multiplicado tanto? Porque, bueno, por una, porque el amor de muchos se ha enfriado, como dijo Jesús que iba a pasar. Y en otra, porque mucha gente prefiere no involucrarse, ¿verdad? En las cosas que pasan en su entorno. Pero la verdad es que sí debemos de ser involucrados y oponernos a las cosas que no son correctas. Mira, en la escuela de mis hijos, cuando ellos estaban en la primaria, ahorita están en la secundaria, pero cuando ellos estaban en la primaria, hubo un maestro de computación, fíjate, nada que ver, que les quiso poner a que leyeran un libro de sexualidad y de homosexualidad, principalmente. Era un libro donde tenía pornografía light, si así le quieres decir, pero tipo homosexual. Y la verdad es que cuando yo me enteré que esa era una tarea que le habían dejado a mi hijo, me di el tiempo con mi esposa, nos dimos el tiempo de leer
Ese libro que era una obligación para mi hijo leer y entregar un reporte. Entonces yo cuando lo leí y vi las escenas que se mencionaban en ese libro, no, ni siquiera voy a mencionar el nombre del libro, pero la verdad es que yo me llené de indignación, ¿sí? Porque es precisamente la maldad incrementándose, o sea, porque un niño en una escuela le van a obligar como tarea a tener ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Están sembrando la maldad, eso es lo que está pasando, están sembrando la maldad. Entonces yo me opuse, fui con mi esposa y hablamos con el maestro, lo confrontamos, el hombre prácticamente se burló de la actitud y ¿sabes qué fue lo que hicimos? Llevamos el caso a la dirección y llevamos el caso a la coordinación regional y prácticamente les dije, miren señores, si ustedes no detienen este libro, nosotros vamos a hacer este caso público a nivel nacional, vamos a presentar demandas, porque no estoy dispuesto a permitir que la maldad entre así a mi familia. No lo voy a permitir de ninguna manera. Y además ustedes ni tienen autorización para enseñar libros de sexualidad en una clase de computación. Muéstreme dónde la SEP aprobó este libro. Y bueno, apenas les mencioné esas palabras y pues todos se echaron para atrás, ¿eh? Y al final le recogieron todos sus libros de este maestro, que por cierto tenía sus preferencias sexuales orientadas precisamente a lo que iba este libro. Y bueno, pues cada quien sus preferencias, pero la verdad es que es una maldad, ¿sí? Y sabes que yo no estuve dispuesto a permitir que la maldad entrara a mi casa. Y sabes qué, hermano, a eso me refiero el día de hoy, que tenemos que estar involucrados, no es de que me cierro a mis ojos y me pongo a orar. Pues está bien ora, hermano, pero también hay que actuar. Algunos eso le llaman la oración. Hay que orar, pero también hay que actuar. ¿Sí? Y fíjate, mucho de lo que está pasando, de la maldad multiplicándose el día de hoy, es porque muchos cristianos no intervenimos. Simplemente volteamos la vista, agachamos la cara, dejamos que la maldad aumente en mi colonia, en mi entorno. Y la verdad, hermanos, es que aún Jesús se llenó de indignación cuando llegó al templo y vio maldad. Acuérdate que los agarró hasta chicotazos, los agarró a latigazos, ¿sí? Jesús actuó. Entonces, hermano, yo te invito a que seamos más activos en nuestras comunidades y que no permitamos que la maldad simplemente se multiplique como si no hubiéramos nosotros, como si no estuviéramos ahí, como si Dios no tuviera un ejército, ¿verdad? Que el diablo fuera ganando un territorio como si el ejército de Dios estuviera pintado. Bueno, la verdad es que sí debemos de actuar. Entonces, esa es otra señal, ¿verdad? Que la maldad se va incrementando. Y si lo vemos en Génesis 6:12, dice, y midió Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Ah, y déjame te digo, mi esposa y yo recibimos muchas disculpas de personas importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dijimos no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y no me los fui a agarrar a bibliazos. Sí, como a muchas personas les digo, llegaría a gustar, no, no fue a bibliazos, sí, fue con la razón y sabes que hasta leí parte de las leyes acerca del cuidado infantil, ¿verdad? Entonces, deja que Dios te llene de sabiduría, ¿verdad? Pero primero es, pues, estar así como Noé, o sea, firme, firme, que la gente se quiere perder, pues yo les voy a seguir predicando. Eso fue lo que hizo Noé, ¿sabes que él predicó por 100 años? No creas que les predicó una semana, estuvo 100 años dale predicando y no le hacían caso y seguía predicando. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí el día de hoy. A estar predicando en este mundo, sí, de maldad, pero al final de cuentas es creación de Dios y que Dios tiene un plan para ellos. ¿Y sabes qué? Yo estoy dispuesto a que Dios me use a mí para que sus vidas sean transformadas. Así que, así como Noé, hermano, hay que pararnos y hay que predicar. ¿Y quién se va a arrepentir? Quien Dios quiera que se arrepienta y toque su corazón. Ese ya no es trabajo mío, hermano. El trabajo mío es predicarles, el trabajo tuyo es predicarles y dejar que Dios haga su voluntad y haga su obra. Fíjate, en Génesis 7:13 dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Mira, a mí lo que me llama la atención es que precisamente en una época de un crecimiento poblacional tan grande como la época de Noé,
solamente 8 personas creían en Dios y por lo tanto fueron salvados. Solamente 8. Entonces, y Dios volvió a reconstruir después de este evento. Pero en Mateo 24 también nos dice que se va a incrementar la maldad y que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, mi oración, hermano, hermana, por ti y por tu familia es que tu amor no se enfríe, a pesar de las circunstancias. Mire, yo sé que a veces pasamos por eventos que podemos sentirnos olvidados, podemos sentirnos, pues hasta olvidados por Dios, ¿verdad? Que Dios te ha dejado en la situación que te encuentras, pero la verdad es que Dios tiene un plan y mi oración por ti, hermano, es que tu amor no se enfríe. Ese amor que tú sentiste por Jesús cuando Él tocó en tu corazón por primera vez, que ese amor no se enfríe, que siga ardiendo en tu corazón, porque estamos en la generación final y sabes que cada vez va a haber más maldad. Esa es una realidad. Cada vez va a haber más maldad. Por más que nos gustara pensar de otra manera, es algo que dijo Jesús que iba a pasar, ¿verdad? Es algo que está bien claro en la Biblia, que se va a aumentar, que van a ser similares a los días de Noé y que pues nuestra tarea no es cambiarlos, nuestra tarea es predicarles y predicarle a mi familia y preparar a mi familia. La tercera similitud que encuentro es una actitud de preocupación. Mira, Jesús dijo en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día de hoy en que Noé entró en el arca. Esto, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Cuál es la tercera similitud y qué es lo que es preocupante? Que la gente seguía su vida sin preocuparle nada de lo que esté planeando Dios, los planes de Dios, lo que Dios quiere para sus vidas. Simplemente están preocupados por sí mismos, lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren, sea bueno, sea malo ante los ojos de Dios, pero a ellos les gusta. Entonces, ellos ya no la gente empieza a perder temor de Dios. ¿Sí? Todavía cuando yo era niño, aunque la gente no fuera cristiana, aún así la gente, bueno, yo me acuerdo que decía mi papá que cuando él era niño hasta los bandidos eran caballeros, ¿verdad? ¿Cómo un bandido puede ser caballero? Bueno, pues no eran los patanes que nos encontramos el día de hoy, que entran a una combi, cada vez van noticias de allá en el Estado de México, la Ciudad de México, que se suben a una combi y pues matan a alguien antes de robar, o sea, ¿por qué? Pues para que todos me quieran dar el dinero, o sea, claro que cada vez hay más maldad, aunque querramos decir que siempre ha sido así, no, la verdad es que nunca ha sido así. Cada vez hay más maldad, cada vez hay gente más alejada de los planes de Dios y que pasan leyes, eso es lo que hacen, pasan leyes para justificar lo que están haciendo, ¿sí? Entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer el aborto legal. Entonces ya estoy bajo mis derechos, es una decisión entre el doctor y su paciente, pero la verdad es que detrás de eso hay una maldad, o sea, no es algo nuevo, o sea, la civilización, a veces queremos pensar que es algo nuevo o el aborto, aunque no es el tema que quiero tocar a grandes rasgos el día de hoy, pero el tema que estoy tocando es que simplemente pasan leyes y lo hacen correcto. Bueno, déjame decirte que en la antigüedad el matar niños recién nacidos o antes de nacimiento, aunque antes era principalmente recién nacidos, no es algo nuevo, lo hacían los griegos, muchas civilizaciones lo hacían, sobre todo cuando consideraban que ese niño iba a ser una carga para su sociedad, ¿sí? Porque tenía alguna deformidad, simplemente lo mataban, lo dejaban morir, lo aventaban desde los muros de la ciudad, se deshacían del problema. Entonces, la verdad es que el deseo del corazón de estar alejado de Dios y comiendo, bebiendo, disfrutando, no es algo nuevo, eso ya lo habíamos visto en la época de Noé, y es algo que estamos viendo nuevamente, donde la gente simplemente se quiere despreocupar, pensar que la Biblia es simplemente un libro que ya no se aplica a nuestros días, que tiene ideas muy radicales y que es mejor que hagamos nuestras manera de pensar y nuestras leyes lo más alejadas posibles de ese libro. ¿Y sabes qué es lo que pasa en lugares donde han hecho esto? Pues que la maldad sigue creciendo y la maldad sigue multiplicándose y cada vez se acerca más a esta descripción que nos dan de los días de Noé.
de la generación de los días de Noé. Otro de las similitudes, la cuarta similitud, es que se burlaban de la verdad. Sí, en los tiempos de Noé, ¿sabes qué es lo que pasaba con Noé? Pues que la gente se burlaba de él, se burlaba del juicio de Dios, se reían de él, lo ridiculizaban. Y sabes qué, acuérdate que Noé le estaba hablando de cosas que nunca habían visto. Acuérdate que antes de Noé nunca había habido lluvia, simplemente había un rocío. ¿Cómo se regaba la tierra? Pues salía un rocío y este rocío de la mañana regaba toda la tierra. Vamos, tenía un sistema de riego, hombre. ¿Qué más avanzado querían? Pero Dios se los quitó porque no fueron fieles con los regalos que Dios les había dado. Entonces, ellos nunca habían visto la lluvia. Entonces, cuando Noé les decían, pues es que va a llover, pues no sabían ni de qué le estaba hablando. O sea, ni siquiera hemos visto una nube. No hay nubes. O sea, ¿cómo nos habla de que va a caer agua del cielo y que nos vamos a ahogar? Y aparte, el mar más cercano de la zona donde Noé construyó esta arca, mira, ni siquiera estaba en una ciudad portuaria. El mar estaba como a 100 kilómetros de distancia. Entonces, la verdad es que, pues no era motivo de risa. Esa es la verdad. Y luego más de que no pasa lo que él está diciendo. Imagínate 100 años con lo mismo. Si a ti cuando alguien te dice algo y te lo dice unas 20 veces y pasan 3 meses y te sigue diciendo lo mismo, como que te harta, ¿no? Ahora imagínate 100 años diciendo lo mismo, que va a llegar el juicio de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues que se pierde credibilidad. Pero aún así, aunque no he perdido la credibilidad, él no perdió ese deseo en su corazón de servir a Dios. Y eso es lo importante para nosotros el día de hoy, que no nos desviemos por lo que diga el mundo. Yo sé que la gente nos llama a ser tolerantes, pero lo que me están llamando a ser tolerante es tolerante con el pecado. Y como hay un pecado, hay otro. Simplemente Dios no va a tolerar el pecado, por eso destruyó la generación de Noé. Hoy el día es mucho más tolerante porque vivimos bajo la gracia, pero ahora también destruyó a Sodoma y a Gomorra. Para aquellos que creen que Dios no hace esas cosas porque Dios solamente es amor, pues la verdad es que no conocen a Dios. Y Dios no va a cambiar porque Él es el mismo, no se va a cambiar a nuestra cultura, a nuestros tiempos modernos donde decidimos lo que es bueno y lo que es malo, aparte de lo que diga la Biblia. Y queremos que la gente de las iglesias se apegue a esas, bueno, eso es lo que quiere la sociedad, que las iglesias nos apeguemos a su perspectiva del mundo y su, ¿cómo le llaman? Su integración, ¿verdad? Pero lo que me están pidiendo es que me integre con el pecado. Y pues ahí sí me van a disculpar, ¿eh? Prefiero que me digan aleluya, prefiero que me digan intolerante, dígame como quiera. Yo sé el nombre que Dios tiene para mí. Y eso es lo único que me debe de importar. Sí, yo hasta pienso mal, la gente que habla acerca de la inclusión de algunos pecados, pues yo me pregunto por qué ese interés, así como le dije al maestro que había dejado de leer ese libro, y tú, ¿qué interés tienes? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a hacer esto? ¿Qué beneficio vas a tener? Pues se levantó el maestro, se fue enojado, indignado. Pero mira, al final lo sacaron de la escuela y no fue por cosas que yo hiciera. Simplemente, pues yo le agradezco a Dios que guarda las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pero a mí me llamó la atención que de todos los papás de ese grado, pues nomás yo y mi esposa somos los que nos quejamos. Nada más nosotros nos quejamos y hicimos algo al respecto. Sí, y ahí había cristianos, ¿verdad? Pero la verdad es que no debemos de hacer la vista gorda, hermanos. Es que no lo vi, es que el que esté libre de culpa, o sea, eso es lo primero que te dice el mundo, porque acuérdate que el diablo trastorna la palabra de Dios, hasta lo intentó con Jesús para que se aventara el pináculo del templo. El diablo también usa la palabra de Dios, pero lo importante, mira, no quiero hablar de intolerancia, lo que estoy hablando es de que se está aumentando la maldad y esa maldad va a seguir aumentando. Sí, dice en segunda de Pedro 3 y 4, capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces hay mucha gente que dice, pues ni pasa,
Sí están esperando que Jesús regrese, pero ni regresa. Ya pasaron 2000 años, pues igual se tarda otros 2000. Bueno, la verdad es que no sabemos cuándo, pero sí tenemos que identificar las señales. Mira, el quinta similitud es que se aumentó la maldad y la violencia. Y la verdad es que nunca habíamos visto tiempos tan violentos como los que estamos viviendo hoy. Tuve aquí, aún en nuestro propio país, en México, no habíamos visto tiempos tan violentos, ¿eh? Aquí en México, como el día de hoy, nunca habían asesinado tantas personas, secuestrado tantas personas en México como el día de hoy. Y dice en Génesis 6, 5 y 6, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo su pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, la verdad es que se ha multiplicado la maldad, y la mismo Jesús lo dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mi oración para ti, hermano, es que nuestro amor no se enfríe, que nosotros estemos preparados para ese glorioso regreso de Jesucristo, y que nosotros, pues sí sabemos que en los últimos tiempos van a pasar cosas complicadas, difíciles, tremendas, pero que nosotros estamos preparados para todo esto, porque Jesús vive en nuestro corazón, no para medio de esa pandemia. Dios va a seguir proveyendo en tu casa, Dios va a proveer en tu negocio. Levántate con fe y deja que Dios haga un milagro en tu vida. Oye, es que a los demás les va mal, pues a los demás, pero a ti Dios te va a bendecir. Tú actúa con fe y Dios te va a dar a ti para ayudar a los demás también. La sexta similitud es que hay una falta de preparación espiritual, ¿sí? Donde la gente, en lugar de preocuparse por aprender de Dios, están preocupados por otras cosas. Mira, como dice Mateo 24, 38 y 39, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dando en casamiento hasta que el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vemos que hasta que llega el juicio, hubo una falta de preparación de esta gente, porque simplemente no le importó, así como tú lo ves a mucha gente el día de hoy, que simplemente no les importa, hasta que fue demasiado tarde. Pero nosotros, es igual que Noé, no vamos a dejar de predicar. Y la séptima y última similitud es que el tiempo se está acabando. Se nos acaba el tiempo. Mira, cuando Noé entró en el arca, eso a mí me llama la atención. Después de que Noé había entrado en el arca, todavía Dios esperó 7 días más para ver si alguien más iba a entrar. Fíjate, aun cuando ya estaban todos en el arca, ya estaban listos, no creas que se subieron inmediatamente, cerraron la puerta y ¡pum! Cayó el diluvio y ni modo. Todavía dentro de ese tiempo de gracia de Dios, todavía tuvieron 7 días para poderse arrepentir, para poder entrar al arca, para poder ser salvos, para ser cambiados, renovados, transformados. Y esa es la buena noticia el día de hoy, hermanos, es que la puerta para arrepentirse aún está abierta en nuestra generación. Aún podemos hacer la diferencia. Por eso es que tenemos que seguir predicando, porque va a llegar un terrible juicio sobre la tierra. Esa es la verdad, viene. Yo sé que mucha gente no lo quiere oír, así como no lo querían oír en los tiempos de Noé. Había mucha gente que no quería escuchar que se hablara de la destrucción. Hay mucha gente que dicen, ya no se hable del infierno, porque pues quieren que la gente se arrepienta por temor, nada más. Pero hermano, el infierno es real. ¿Por qué no decir, oye, sálvate? Así como decía Noé, oye, sálvense, miren, construí un arca donde caben ustedes. Donde decía a sus vecinos, mira, ni siquiera te pedí que trabajaras. Yo y mi familia la construimos para ti, para que tú puedas entrar a este lugar, para que puedas ser salvo, para que puedas ser renovado, para que puedas ser transformado. Y esa es la invitación el día de hoy para tus vecinos, para tus amigos, para tus parientes, que la puerta todavía está abierta. Y si tú que nos escuchas el día de hoy, Jesús no ha sido relevante, no ha sido importante para tu vida. Hoy es el tiempo de arrepentirnos y quiero guiarte en esta oración. Y repite conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito en mi vida. Perdóname, hazme una nueva criatura, entra a mi corazón y
Enséñame tu camino y tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración con nosotros, quiero invitarte para que cada domingo nos sigas en Alas de Triunfo, nos sigas, veas nuestros mensajes, nuestras predicaciones, des like y la compartas. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos la próxima semana.